Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. El corazón de un ingeniero materialista late igual al de un común egoísta, pero el corazón de un ingeniero humanista palpita al hacer un mundo mejor. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en ordenar una lista con datos por el método de ordenamiento burbuja. Planteamos la solución en un programa de 19 líneas. Recuerde que el método de ordenamiento burbuja lo que hace es pasar los mayores datos al final de la lista o del vector. ¿Sí? Es decir, se enfoca más en las últimas posiciones del vector y allí va a ir almacenando los mayores datos de manera descendente. En la línea 4 vemos como a una variable bec le vamos a inicializar a una lista de 10 valores, ¿sí? Una lista la podemos interpretar o asociarla como a un vector, ¿sí? Entonces podemos decir que estamos declarando un vector de tipo de tamaño 10. Mire cómo en Python no se declaran las variables y a las listas no se les asigna un tamaño. Sin embargo, recuerde que en caso de ser un vector, los vectores son estructuras de datos y lo que hace es almacenar datos temporalmente en la memoria RAM mientras se ejecuta el programa. En la línea 5 a una variable band la vamos a inicializar en 0. Y ese 0 va a ir antepuesto de la palabra int, es decir, se está haciendo una conversión forzosa a entero. Entonces ese 0 va a ser de tipo entero y como se le va a asignar a una variable band, entonces vamos a usarla como entero. Sin embargo, aquí vemos que se usó fue como una especie de variable lógica, ¿no? Igualmente en Python sí puede declarar variables de tipo booleano lógicas, vamos a verlo en otra tutoría. En este caso pues vamos a usar esta solución, ¿sí? Que entre al ciclo en caso de que la bandera sea 0 y la vamos a asignar en 1 y se vuelve a tomar el valor de 0. Ya explicaremos esto en esta tutoría. Bien, estos punto y coma de la línea 5 y 4 se pueden obviar. Recuerde que Python permite pues terminar instrucciones sin necesidad de poner punto y coma. Entre la línea 7 y 18 vemos una estructura repetitiva. Recuerde, las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso tenemos una estructura repetitiva while o un ciclo while, cuya condición es mientras o while band igual a 0. 2 puntos. Observe algo importante. En Python no se maneja bloques de líneas de código por llaves, sino por tabulaciones. Entonces, todo lo que tenga tabulación entre las líneas 9 y 18 van a ser parte del ciclo while. ¿Sí? Y los 2 puntos que van después de la condición del while le indica al compilador que a continuación va a haber líneas de código pertenecientes a esta estructura. Entonces, con esta metodología Python nos permite ahorrar espacio en memoria de programa, ¿cierto? Y además de una programación más flexible, pues nos estamos ahorrando llaves, también nos estamos ahorrando espacio en tamaño de archivo por programa, un programa más flexible, y vemos que estamos programando de manera más ordenada. Estamos usando entonces los tabuladores para generar así sangrías y determinar entonces qué va o no dentro de un ciclo, inclusive de una sentencia condicional también va por tabulación. También en programación orientada a objetos, las instrucciones de código de una clase van también con tabulación, así. Entonces en la línea 9 a la variable band le va a asignar 1. Como se observa, esto lleva una tabulación, luego esta instrucción hace parte de ese ciclo while.
Asimismo, la otra estructura repetitiva que vemos, que están dentro de las líneas 11 y 17, ¿sí? Esta es una estructura repetitiva para un ciclo for. Observe la estructura de un ciclo for en Python, ¿sí? Se dice entonces for, a continuación la variable controladora, en este caso la variable controladora de este ciclo for es la i, y a continuación las palabras claves in range y entre paréntesis el rango. Entonces esto quiere decir que la variable i va a tomar valores entre el rango 0 y 9. Esto se establece distinto a, por ejemplo, en C++, que es muy parecido al pseudocódigo, que tiene un valor de inicio, una condición de fin y un incremento o decremento. Aquí le estamos diciendo que la variable i va a tomar un rango entre 0 y 9, y cada vez que se repita el ciclo, eso se va a ir incrementando automáticamente de 1 en 1, porque aquí no le dijimos un valor pues que se vaya aumentando, ¿no? Y entonces recuerde que toda estructura repetitiva o toda sentencia condicional, sus instrucciones deben de ponerse con tabulación, asimismo acá en el ciclo for, y también vea cómo el ciclo for termina con 2 puntos. Bien, entonces entre las líneas 13 y 17 dentro de este ciclo for vemos una sentencia condicional y todo esto está tabulado. Observe que la sentencia condicional está tabulada entre el for, luego hace parte del ciclo for. Una sentencia condicional permite tomar 2 o más caminos alternativos en un programa. En este caso la sentencia condicional es si, o sea, if lo que tiene el vector bec en la posición i es mayor a lo que tiene el vector bec en la posición i más 1, 2 puntos, entonces en caso de ser cierto, línea 14 de tabulación auxiliar le asigna lo que tiene el vector bec en la posición i más 1. Línea 15 al vector bec i más 1 le asigna lo que tiene el vector bec en la posición i. Línea 16 al vector bec en la posición i le asigna auxiliar, y línea 17 a la variable van se le va a asignar 0. Observe cómo entre las líneas 14 y 17 hay una tabulación también, una tabulación con respecto a la sentencia condicional de la línea 13. Eso quiere decir que estas líneas de la 14 a la 17 hacen parte de la sentencia condicional, ¿sí? Y también obviamente van a ser parte del ciclo, ya que la sentencia condicional hace parte del ciclo. Observe entonces cómo se manejan las sangrías de tabulaciones para indicarle a Python que hace parte o no de estas estructuras. Y entonces dentro de esta condicional, que lo que se hace básicamente se está haciendo un intercambio de datos. Recuerde que cuando usted tiene una lista en Python o una estructura de datos, usted no puede sobreescribir sobre datos, porque los datos la información se va a perder y hay que manejar la consistencia en los datos. Entonces es recomendable manejar variables auxiliares o temporales que capturen los datos para luego ocupar ese espacio de memoria, y en el espacio de memoria desocupado entonces devolver el valor que se almacenó anteriormente en estas variables, ¿sí? Esto lo que hace es un intercambio de datos, como puede observar. Por último, entonces en la línea 19 vemos la función print bec. Ese método print, bueno, primero observe que esto va justo debajo del while. Si observa que no lleva ningún tipo de tabulación, eso indica que este método print va fuera del while, es decir, ya no hace parte ni del ciclo, y obviamente ni del segundo ciclo for, obviamente ni de la sentencia condicional, no hace parte de ninguna de esas estructuras puesto que nos lleva tabulación, ¿sí? Igualmente, cuando se compile, el compilador va a determinar que aquí justamente termina el ciclo while. Y la función print lo que hace es mostrar un mensaje por pantalla, por consola. Nos está mostrando en este caso la palabra bec, y bec representa una variable que es una lista ordenada, es decir, una lista con datos, mejor dicho, o un vector. En este caso entonces con simplemente poner el nombre del vector se va a imprimir, y lo vamos a ver entonces ya de manera ordenada, porque ya se ordenó. La función print también permite mostrar mensajes de texto. Esto debería ir entre comillas dobles, y si se mezcla mensaje de texto con variables, entonces se separan con el símbolo más.
En este caso solamente se imprimió una variable, o sea que es una lista ordenada, un vector. Esta fue la tutoría del ejercicio, ordenar una lista con datos por el método ordenamiento burbuja. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutoría Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra